Yo crecí en una casa con un padre artista. Mis padres tenían un negocio de marcos, entonces pasaban artistas por la casa, pagaban con obra, entonces los muros estaban tapizados con arte. Entonces yo crecí en eso, pero como cualquier buen hijo, lo que menos quería hacer en la vida era ser como mi padre. Entonces yo me fui a estudiar física, pero la verdad es que el proceso creativo que implicaba mis intereses no encajaban con lo que se requiere de una práctica científica, de repetición y poder demostrar tus procesos y comprobarlos. Yo soy un poco más salvaje y un poco más rebelde en ese sentido. Entonces acabé cayendo en lo que yo entendía mejor, que eran las artes visuales, por haber crecido en eso, aunque nunca fue mi intención ser artista. Y todavía cuando regresé a México, después de ya hacer una maestría en Estados Unidos, en Filadelfia, lo que yo menos quería hacer todavía era ser artista. Entonces trabajé de diseñador gráfico y cosas así, pero tengo que agradecer que existe todavía el programa de jóvenes creadores de Conaculta, del FONCA, en ese momento, y eso me impulsó. Me dieron la beca y dije, pues si el gobierno me va a pagar para hacer pinturas, pues hay que aprovechar eso, y ahí me eché a andar. Cuando empiezo a estudiar artes visuales, lo que yo sé hacer es, yo empiezo en realidad con la fotografía, cuando empiezo a estudiar ya artes visuales en la carrera, y pensé que ese era mi camino, pero por limitantes económicas yo quería hacer unas fotografías grandes, era más barato pintarlas, y me puse a pintarlas y me empecé a ganar premios, pero eso no era en realidad suficiente para seguir. Yo desde muy joven entendí que para mí la pintura era algo que era muy emocionante, la historia de la pintura, y particularmente en México, pues el artista David Alfaro Siqueiros desde muy joven fue algo que a mí me contundía, que me movía, que me emocionaba, su trazo, su gesto, en ese momento su visión política, la manera que ligaba su visión social con su práctica plástica, y eso era muy interesante para mí. Pero como dices, hace 25 años, 20 años y todavía más regresando a México, la pintura era algo que estaba relegado a mi segundo plano, tercer plano, cuarto plano. En escuelas en México, los profesores les decían a sus estudiantes, no pinten, nadie pinta, eso ya no vale la pena, está muerta la pintura. En la Esmeralda, en la ENAP, ¿no? En estas escuelas importantes mexicanas. Pero para mí tal vez fue la suerte de haber estudiado fuera, en una escuela, no específicamente una academia de artes, que no estaba enfocada en las modas o las tendencias, sino enfocada en impartir conocimiento plástico a través del amor y la generosidad de los profesores. Digamos, éramos 6 personas, 6 alumnos en la carrera, era muy pequeño, y cuando estudié la maestría enfocada específicamente, también eran pintores muy enfocados en la práctica y el discurso plástico e histórico de la pintura. Entonces, al regresar a México, obviamente me vi enfrentado por todas estas ideas más tendenciosas, más cool, más, no sé, con más atención institucional, pública, especialmente en México. Pero para mí la pintura siempre ha sido y siempre será tal vez el medio más humano, el más, digamos, más visceral, el que nos toca más a nuestra historia como una humanidad. Así, los rastros iniciales del arte, el gesto de marcar las cuevas, de dibujar en la tierra, eso es algo inexplicable, pero es lo que nos define como seres, no es más allá de lo racional. Y yo creo que es importante a veces dejar atrás lo racional, lo intelectual, y acercarnos a lo erótico, como decía Susan Sontag, y pensar en que no tenemos que comprender del todo el arte. Y creo que la pintura nos
la oportunidad de generar algo con nuestras manos que habla a eso que rebasa nuestra comprensión. Regresando a México, en mis confusiones de qué hacer, una de las cosas que me había quedado muy marcada, como digamos en qué quería yo lograr con la pintura desde mi maestría, fue que la pintura funciona como el registro de un evento, ¿no? Digamos que la pintura que vemos aquí es un documento que registra el trazo de su propia construcción. Para mí, lo interesante de la pintura es ese registro, el registro de la acción de una persona de construir, no de deconstruir, pero de construir la pintura, que son una serie de decisiones personales que va tomando el artista. Yo lo único que tenía claro era que mi trabajo partía y siempre partiría de ese interés del cuestionamiento de cuál es el proceso plástico que nos lleva a hacer estas piezas, ¿no? Las piezas que hacemos. Y al regresar a México me veo enfrentado con una oleada de prensas de nota roja, ¿no? Algo que yo no había vivido en Estados Unidos en los 8 años que vivía allá. Y me enfrento en las primeras planas de muchos periódicos muy alarmistas, imágenes de cuerpos deshechos, desmenuzados, mutilados, violentados, y empiezo a ver un paralelismo entre lo que yo quería lograr, porque yo entendí desde hace mucho tiempo que la pintura es algo que se puede decir, disculpen si lo pronuncio mal, un sucedáneo, algo que abarca un espacio de algo que ya no está presente. Y la manera que eso sucede con la pintura es que a través de una economía, una serie de decisiones del artista, decisiones constructivas, plásticas, va generando ese símbolo que carga con esas ideas que ya no están presentes. A la misma vez, un cuerpo mutilado carga con la historia de la vida, de las posibilidades, de la violencia, con todo eso, y reconocemos algo mucho más complejo en ese fragmento corporal, al igual que en esa fragmentación pictórica. Entonces vi este paralelismo entre lo que yo quería lograr con la pintura y encontré ahí un reto de cómo yo podía llevar algo tan gráfico y horrendo hacia la belleza, ¿no? Y por eso empecé a abordar esta temática tan grotesca que de cierta manera era la condición del país en que estábamos viviendo en ese momento, y lo estábamos viendo en los medios, en los periódicos y todo eso. Pero desafortunadamente es una carga política muy pesada, y yo conscientemente entendí y lo sé todavía que mi trabajo no es sobre divulgar las atrocidades que se cometen en nuestro país, sino sobre esos procesos constructivos. Entonces yo empecé a buscar otros caminos de hacia dónde yo podía empujar mi trabajo, mi práctica pictórica, para acentuar el proceso constructivo, la materialidad, el juego gestual, las cosas, digamos, para sonar muy superficial, tal vez estéticas, pero lo estético es eso que nos atrae también, ¿no? Y alejarme tanto del discurso sociopolítico y acercarme más a esa investigación plástica, que era lo que más me atraía a mí. Y así es. Después me recuerdo que pintaste un toro acostado, pintura grande, creo. Luego viene la serie de los caballos, que es cuando tú y yo decidimos trabajar juntos. Y me acuerdo que yo decía, pero ¿por qué no nos ponemos otra cosa? Sí. Y me acuerdo que me dijiste, no, además tiene que ser solo caballos. Y la exposición me parece que se llamaba Variaciones sobre un tema. Uh-huh. Esa idea también de la repetición sí. Sigue, y la vemos aquí también. Esa igual fue una serie importante, creo, también en tu carrera, y en lo personal pues me hizo comprender también más como esa profundidad de la que siempre has hablado, o de la que
que siempre hablabas cuando en teoría pintabas figuración, siempre hablabas de que la línea era un pretexto, pero realmente el contenido de esa línea era tu verdadero interés. Sí, lo que sucede, y en particular en esa expo, lo que traté de exponer, digamos, fue que lo que vemos es una armadura, no es la palabra que me gusta usar, sobre el cual se cuelgan los gestos de ese registro del que hablaba. En el caso de esa exposición, Variaciones sobre un tema, lo que yo traté de abordar era anular la imagen a través de la repetición de la imagen y dejar solo la diferenciación entre una pintura y otra. Casi todas, si recordamos, casi todas las pinturas tenían la misma composición. Era un caballo visto de lado y lo que los diferenciaban eran puras cualidades formales, ¿no? El color, la forma, la volumetría, y cómo yo podía acercar al espectador a que pudiera apreciar las decisiones constructivas, esterilizando un poco la imagen, ¿no? Digamos, eso es algo que con el trabajo de aquí trato de evitar de cierta manera, ¿no? Con las rítmicas y el juego de texturas, de diferentes toques y técnicas, con el trabajo que existe hoy, lo que trato es evitar la esterilización de una técnica, de una plasticidad, de una textura a través de una rítmica que contrasta, ¿no? Y en ese caso no había tanto contraste, ¿no? De cierta manera el gesto era muy similar a través de todas las pinturas. Obviamente había diferentes toques y todo eso, pero lo que se diferenciaba de un momento a otro, y por eso era importante que la repetición nos llevara a la diferenciación. Sí, me parece, o sea, importante que en esta conversación estamos siguiendo como estos pasos, ¿no? Que te han llevado a esta serie. Una serie intermedia que realizaste en Canadá, tal vez al mismo tiempo de los caballos, que después desarrollaste más a fondo, que digamos culmina una serie, y estas pinturas, me refiero a una serie de una época más que nada, que está contenida en un libro, el primer libro que se publicó de tu trabajo, que eran estas pequeñas naturalezas muertas a partir de Morandi, otro pintor. Me parece también muy importante como mencionar ese paso de crear pintura a partir de otra, porque después los cuerpos con los caballos, con la abstracción geométrica de esas pinturas además muy pequeñitas, son lo que van a hacer que llegues a esto, ¿no? O sea, es como muy interesante que hoy vemos esta pintura, pero no es una casualidad, ¿no? No, lo que sucede, y justo tú querías que no expusiéramos los caballos, porque también me acuerdo en ese momento el estrés, ¿no? de ambos, de cierta manera, de decir, vamos a hacer una exposición de pinturas de caballos hoy en día en la Ciudad de México, en el año 2011, ¿no? Así que se sentía tan anacrónico de cierta manera, y porque yo ya había comenzado esta otra investigación. Y esas piezas en realidad empiezan, como dices, en Canadá, durante una residencia en el Banff Center. Y ahí lo que sucede es que, viendo la manera que yo estaba construyendo las formas, las figuras en esas pinturas de caballos y previamente en los toros, en los cuerpos mutilados, lo que yo empecé a observar eran ciertas composiciones que existían, que se iban repitiendo, estas formaciones, que si yo extraía 5 gestos de ahí, yo ya tenía una composición abstracta. Y esas construcciones que yo iba haciendo físicas a través de bloques de madera que se ensamblaban en ángulos distintos, en configuraciones distintas, con colores que a veces contrastaban o jugaban en conjunto, iban generando situaciones plásticas que de cierta manera eran extracciones de las pinturas previas que yo había hecho, y funcionaban para mí de una manera muy burda y absurda, de cierta manera, de acercarme, de hacer pinturas sobre pinturas, porque a la mera hora mi camino siempre ha sido sobre el proceso de cómo pintas y hablas de ese proceso
de pintar, ¿no? No necesariamente de todas las otras eventualidades y cosas que nos definen a nosotros, que son imposibles de negar en nuestro trabajo y tienen su voz en el trabajo. Pero para mí la voz principal es esa exploración. Entonces, esas construcciones funcionaron como ese puente, como dices, entre lo previo y esto, dándome la posibilidad de explorar un camino constructivo de cómo yo podía retratar a través de unas naturalezas muertas que ya funcionaban en el espacio pictórico. Ahora, yo siempre vi todo lo que había hecho previamente a eso como una naturaleza muerta. Yo nunca retraté a una persona muerta. Yo nunca retraté a un toro o un caballo. Eran situaciones que yo construía a través de objetos, a veces vivos, a veces a través de recortes de periódicos y de revistas, pero yo construía esa situación plástica en el lienzo. Y entonces, al verme atrapado en este camino con estas construcciones de madera, me hubiera encantado seguirme por el camino de la construcción, porque llegó un momento donde los objetos para mí se volvían mucho más interesantes que las pinturas. Y ahí es donde yo tuve que tomar pausa y reconsiderar el camino que había decidido tomar, y tomé la decisión que mi compromiso es con el espacio pictórico, principalmente cómo surge del plano bidimensional sobre el lienzo, y cómo sobre el lienzo yo puedo abordar las problemáticas que en realidad a mí me interesan. Sí, porque también recuerdo que cuando hablábamos de esa serie, que para los que no la conocen, había una construcción de un objeto con pintura, y ese mismo objeto se retrataba en un lienzo. Cuando hablábamos del objeto, yo decía, es que la escultura, tú me decías, no, es pintura sobre madera. Sí. Pintura sobre un objeto. El medio más tradicional y más antiguo. Esa fue como una cosa que también óleo sobre madera. Fue muy claro. Y fue una serie también, o sea, creo que ha sido muy interesante la evolución del trabajo, y en cierto sentido creo que cada paso ha sido un escalón más arriba. Esta serie de abstracciones basadas en Morandi fueron también un punto exitoso en tu carrera. Entraste a colecciones de museo, se publicó tu trabajo en un libro de pintura internacional, y te pudiste haber quedado pues haciendo eso, que era un trabajo, también vamos a llegar a eso, donde te hacías tú solo, ¿no? Que no te involucraba tanto tiempo, que era increíble, era absolutamente seductor. ¿Y en qué momento decides cortar con eso y empezar con un lenguaje que creo que sí toca una sensación de estar viendo algo nuevo por primera vez? Lo que sucede es un poco lo que decía, que me vi enfrentado con una situación que, si yo seguía sobre el camino, empezaba a tener menos sentido para mí pintar en el formato tradicional, y tenía más sentido llevar mi práctica plástica de pintor, hacia lo que se le dice el campo expandido, ¿no? y ver hacia dónde iba eso. Pero creo que coincidió que por ese año, el año anterior, había visto una exposición de Felgueres en el Palacio de Bellas Artes, y noté que hay un periodo de Felgueres que para mí es muy importante en la manera que yo veo la pintura, que es una época donde creo que ya había logrado una maestría en la confianza que ejercía él al construir las pinturas, y todavía tenía el vigor de la juventud, que la verdad es que como envejecemos nos vamos viendo más lentos y nos cuesta más trabajo hacer el trabajo que hacíamos. Y me di cuenta que si yo no tomaba ciertas decisiones y hacía ciertos cambios, impulsaba mi trabajo de una manera más ambiciosa hacia cosas que siempre me habían interesado, hacia el muralismo, las ideas expansivas de la pintura y las posibilidades experimentales sobre el lienzo, ¿no?
de la pintura, nunca lo iba a hacer. Y fue ahí donde decidí que sí, que el trabajo tenía que volverse más ambicioso compositivamente, más ambicioso en términos de escala, más ambicioso en los retos que yo me proponía, porque aunque el trabajo, como dices, que estaba haciendo en ese momento, pues ya estaba teniendo un éxito, una apertura internacional, un interés internacional en él, para mí empezaba a sentirse limitante y yo tenía que moverme y eso fue lo que desató el cambio. Claro, creo que siempre has sido muy honesto, ¿no? Primero contigo, y creo que has seguido esos deseos, ¿no? Personales, antes que nada. Platícanos cómo es, o sea, inicia esta serie y ahí es un parteaguas, ¿no? Por el proceso. Platícanos del proceso que además involucra un gran tiempo involucrado en un proceso digital. Platícanos de eso, de la relación, como hablábamos de crear pintura a partir de otra. Sí. Nadie en mi juventud ni en mi educación me dijo que los medios digitales y las herramientas digitales no tuvieran un lugar en la pintura, pero de cierta manera la manera que se educa la pintura o se educaba en mi momento cuando yo estudié era pues, partiendo de la tradición, y al partir de la tradición pues obviamente usas óleo, usas pinceles, pintas sobre algodón o lino si puedes, o si quieres verte más sofisticado, preparas tus tablas. Tradición. Yo soy tradicionalista en muchos sentidos. Yo sigo sintiéndome un pintor que parte de la tradición. Así, los caballos parten de un enamoramiento con la tradición equina, hablando de Stubbs, el pintor inglés de caballos, de Morandi, el pintor italiano, viendo las naturalezas muertas, ¿no? De Soulages con los cuerpos, las carnes, Rembrandt. Siempre he trabajado partiendo, digamos, de mi fascinación y la emoción que me causa la historia de la pintura. Yo por eso ahí empecé a pensar cómo puedo yo entablar esa conversación específica con la historia, esa historia que me emociona. Y fue que entendí que pues, si un pincel es una tecnología, también una computadora es una tecnología. Y empecé a samplear, pues el término que creo que mejor le queda, de apropiarme de pinturas e imágenes digitales, de archivos digitales como del Prado, del Met, del Louvre, y empezar a usar esas imágenes como si fueran sampleos en música contemporánea, modulando el espacio visual que ejercían en esas pinturas, generando un movimiento que me posibilitaba a mí generar ciertos trazos y gestos más cercanos a esas cosas que me habían interesado y se veían en las pinturas que yo hacía previamente. Y eso empezó como un ejercicio digital, al igual que yo estaba construyendo pinturas a través de bloques de madera, empecé a construir pinturas a través de medios digitales. Ahora, el tema es que se podían haber quedado como pinturas digitales, pero al igual yo quería regresar eso a ese espacio tradicional. Y ese primer paso fue pues, contundente para mí porque me liberó la posibilidad y bueno, me liberó de las ataduras y los anclajes de pensar que la pintura tenía que ser hecha de una manera siguiendo unos lineamientos muy básicos y muy, de cierta manera, retrógrados, ¿no? Esa necesidad de mantenerte en la tradición, repitiendo la tradición. Para mí la tradición es un punto de partida y entonces, después de empezar a entender que yo podía modular el espacio de estas pinturas, empecé a jugar con las texturas y apropiarme y expandir el vocabulario de los gestos, de las maneras que yo podía tocar el lienzo. Entonces empecé a robarme los puntos de Liechtenstein, las líneas de pinturas de bloque de madera japonesas, la hoja de oro de pintura bizantina, los patrones de arquitectura y pintura maya, y la gestualidad de la pintura abstracta americana.
cómo cada uno de estos elementos podía ser apropiado y utilizado en conjunto para generar algún tipo de pintura que no hablaba de un momento específico, que no se ligaba a una tradición cerrada de la pintura, sino que hablaba del arco completo de la historia de la pintura. Y eso en realidad es lo que se volvió interesante para mí, es cómo la pintura no le habla al enamoramiento que le tenemos a un pintor, sino a ese enamoramiento que le tenemos a su historia total. Y ese fue como el segundo paso en ese movimiento, ¿no? De cómo se podía empezar a generar estas pinturas a través de una construcción digital, a través de procesos tradicionales. ¿Por qué la decisión de, sobre todo, enfocarte en un periodo de la pintura como es el barroco? Pues no, en realidad no es que me enfoque solamente en ese, solo que es un periodo que hay un colorido y un tipo de gesto entre algunos de los artistas de ese momento histórico que en realidad me atrae mucho y que me ha facilitado a mí lograr el juego cromático, el juego gestual y espacial que yo genero en mis composiciones. A la mera hora yo no invento el color, sino rebalanceo el color que existe en esas piezas, ¿no? Amplificando la cantidad de un verde y reduciendo la cantidad de un café, por decir, y modulando las proporciones para generar un colorido mucho más vibrante que en realidad existen en esas piezas, pero es una decisión que tiene que ver mucho con la atracción que me generan esas piezas, porque yo siento que hacer arte y sentarte a trabajar un boceto durante semanas para llegar a esto y luego empezar a pintar, tienes que ya estar emocionado por el proceso. Y cada quien tiene algo que los emociona. Y para mí, pues es esa ligatura, ese vínculo que ya existe con el arte, que a mí me echa a andar y me pone a trabajar. Y por eso ese momento histórico, por la emoción. Pero he trabajado con pinturas de Duchamp, otros pintores del siglo XX. No estoy ligado solo a eso. Sí, a mí me parece muy interesante cómo estas primeras pinturas de esta serie todavía había una relación entre la figura y la abstracción, en donde ciertas partes de la imagen total podían desmenuzarse, como hablábamos en las primeras pinturas, en relaciones a figura humana o caballos. Por ejemplo, me acuerdo mucho este tríptico que presentamos en la primera exposición de esa serie sobre la batalla de Uccello, donde todavía uno puede reconocer las patas de los caballos, las lanzas, algún como participante de la batalla ahí caído, ¿no? Entonces, esa pieza creo que me parece que es un gran puente entre las series anteriores y esta que estamos viendo hoy. Y sobre todo también como esa decisión de buscar crear algo nuevo, creo que como la clave ha sido la creación de una especie de alfabeto de la cual se pueden generar diferentes lenguajes o lenguas. ¿Por qué lo digo? Porque al principio parecería que hay una fórmula en la creación del boceto, ¿no? Hay una imagen preexistente que se construye digitalmente para crear una abstracción y de ahí se pinta, ¿no? Entonces creo que la parte que es importantísima y sobre todo valiosísima de tu persona como pintor es ese tratamiento también no solo conceptual al inventar este alfabeto, sino en el desarrollo de un lenguaje o de diferentes lenguajes, porque al principio podría parecer que ya estaba todo dicho, como en las pinturas, por ejemplo, de Morandi, donde por eso tuviste que de alguna manera cerrar ese ciclo. Y esta serie da más lenguajes. Es que yo creo que me he movido desde el retrato al bodegón, a la naturaleza muerta, a los de Morandi, a los caballos, y aquí siempre por justo eso,
la inquietud de que tal vez no tengo algo nuevo que decir, ¿no? Ahora, el tema de la originalidad es algo que creo que pesa mucho en el artista y desafortunadamente se le da demasiado valor. Todos empezamos copiando y copiando y copiando, replicando esas cosas que nos emocionan, y si uno tiene el ojo crítico y la determinación y la perseverancia y la disciplina, eventualmente esa repetición se vuelve tan propia que se muta en algo nuevo, ¿no? Y para mí, pues eso fue el proceso de llegar a esto, ¿no? De cómo yo podía ir repitiendo, empujando, hasta encontrar ese vocabulario que se fue generando. En las primeras pinturas de este cuerpo de obras, no podríamos decir que son muy sofisticadas, son muy gráficas, son casi plasmar la imagen digital de una manera muy plana, ilustrativa sobre el lienzo, ¿no? Pero a través de la repetición de eso empezaron a cobrar vida, empezó a profundizarse el espacio, empezó a generarse ese vocabulario de diferentes gestos, diferentes texturas que se podían ir sumando para crear esa melodía, esa armonía dentro de estas piezas. A mí me gusta pensar en la pintura que yo hago más como un ejercicio sinfónico de componer y contrastar elementos, en este caso visuales, para generar el ritmo y que no se esterilice, como decía, a través de la repetición de un gesto, un trazo, una materialidad, lo demás que existe en la composición. Y eso es lo que hay aquí. Otra cosa que no hemos mencionado sobre esta serie, que ha sido también muy interesante, que aquí está de alguna manera presente por la decisión de la escala y de romper la forma tradicional, porque al final es una obra monumental. Es como comienzo a hacer otras formas, ¿no? Hay una serie de círculos tondos, y después también otro momento parteaguas de decidir romper con la forma en estas pinturas que son están recortadas, por decirlo así, y donde el espectador tiene una relación distinta que lo acerca a otros medios. Sí, lo que sucede es que en el proceso inicial de cómo yo construía esas imágenes al nivel digital, yo inicialmente solo estaba pensando en cómo distorsionaba las imágenes y las regresaría yo consecuentemente a un formato tradicional. Pero al pensar en las consecuencias de la experiencia de la pintura, porque a la mera hora todo este proceso de constructivo, de cómo yo presento el proceso a través del registro de la pintura, es para generar en el espectador una posibilidad de un encuentro con la pintura, y ese encuentro es muy propio. Y si vemos, pues hay toda esta idea que es muy siqueriana de expandir, de hacerla más monumental y llevarla a la arquitectura y salirnos de las limitantes del lienzo para envolver al espectador. Pero yo lo que me voy dando cuenta en un momento es que la pintura no sucede en el lienzo, no sucede en el espacio físico que habitamos con la pintura, sino existe un espacio subconsciente, imaginario, donde es un espacio de choque entre la imagen que lanza el objeto del arte hacia nosotros y nosotros encontramos con nuestra propia perspectiva personal, arrastrando todo el bagaje que llevamos nosotros histórico de nuestras propias vidas. Nadie puede ver una obra de arte igual. Y al pensar en eso, yo vi las limitantes de lo que yo estaba haciendo. Estaba limitando la posibilidad imaginaria de la manera que yo deconstruía esas pinturas, regresándolas a un lienzo que fungían de la manera más tradicional de la pintura, como una ventana a un espacio ajeno. Y al darme cuenta que estoy limitando las posibilidades de mi propio trabajo, entiendo que lo que yo estoy distorsionando o quiero distorsionar en ese momento no es la imagen, sino la pintura en sí, la posibilidad de la pintura en sí. Y entonces, en vez de reducirla de nuevo a un formato rectangular o redondo como un tondo, empiezo a dejar que las deconstrucciones, estas modulaciones de las pinturas
permanezcan, no solo en la imagen, sino en el formato de la pintura como algo irregular. Y eso es lo que acaba sucediendo en nuestra percepción, en nuestro imaginario, es que al enfrentarnos a estas piezas irregulares, no estamos viendo una ventana, la pintura no existe en un espacio ajeno a nosotros. Y ahí creo que es donde me empiezo a ligar y vincular más a Siqueiros, ¿no? A la idea que la pintura es algo total, es un arte total que nos envuelve, que nos atrapa, que no está limitada como una imagen ilusoria que existe en otro plano, sino estas pinturas irregulares existen como manchas o cuasi escultóricamente en el mismo espacio que habitamos nosotros. Y entonces nos obligan a cuestionar a dónde acaba la pintura, porque al ver que no se limita en este espacio, podemos imaginarnos que esto se extiende al infinito, y entonces la pintura existe en nuestro imaginario tal vez hasta más que en el espacio físico. Y con respecto a este concepto de Siqueiros, de la pintura total, la experiencia total, la pintura expandida, es como llegamos a esta pieza titulada Primer Ensayo. Igual es interesante que nos platiques después de todo este recorrido cómo decides tener otro acto de valentía y pintar algo de este formato, que además, bueno, como empezó la conversación que te dije que ya siendo pintor era un acto de valentía por la carga histórica que implica, me parece increíble cómo este peso lo tomas y lo usas, ¿no? O sea, ya tengo una carga histórica, pues voy a hablar de esa historia, de ese desarrollo de la pintura en la historia, de estos pintores, los voy a volcar en una pintura nueva. Entonces, bueno, sí, como el primer paso sería como que nos platiques en qué momento decides hacer esta pintura, de este formato, ¿no? Y pensándolo como una sola pieza, además. Sí, creo que primero cabe mencionar que creo que vengo yo de una generación de pintores donde, a diferencia de las generaciones que están surgiendo ahorita, cargamos mucho con el bagaje histórico de qué significa hacer pintura en nuestras vidas, ¿no? Especialmente después del periodo donde en realidad por mucho tiempo, y especialmente en México, la pintura fue muy abandonada. Hay grandes pintores que existieron en los 80s y los 90s que casi nadie conoce porque fue un medio y una práctica que se abandonó. Ahora, para mí, hablando de esta pieza, la pintura, decidí hacer esta pieza monumental pensando en Siqueiros, de cierta manera específicamente, en la idea de que en contraparte o a la inversa con las pinturas que estaba haciendo de formato irregular, que funcionaban más como un objeto que existía en nuestro espacio, una mancha en nuestra visión, aquí jugaba a la inversa al meter al espectador en un espacio escenográfico a la mera hora. La idea era crear esta pintura monumental que forzaba al espectador a sentir la pintura en todo su alrededor, y al ver los bocetos que yo estaba trabajando se sentía como una escenografía para una pieza performática, que me llevó a pensar en algunas piezas de Siqueiros, como el Poliforum, que tiene esta línea narrativa de cómo se van iluminando diferentes paneles de la pintura, con unos audios, y dije, bueno, si Siqueiros habla de la pintura total, y Wagner habla del arte total, un arte donde es inseparable la escenografía de la danza, de la música, de la narrativa, ¿por qué no me atrevo yo de hacer eso, ¿no? Y tal vez fue que me envalentoné después de la pandemia, después de estar encerrado, de haber sentido que se habían perdido oportunidades, de haber también cuestionado mi propia mortalidad, ¿no? Porque creo que muchos de nosotros
viviendo en la pandemia, viviendo las cosas que sucedieron, nos cuestionamos si en realidad estábamos aprovechando lo que teníamos, el tiempo que teníamos. Y decidí pues, aventarme en este proyecto de generar una pieza de tamaño monumental, tamaño mural, acompañada por un quinteto de cuerdas que yo escribiría la música, con una danza con quien colaboraría con un coreógrafo, con Diego Vega Solorza, y con un diseñador de vestuario de moda, un Octavo Takamura, para generar una pieza que no dejara la pintura solamente como una ilusión de un espacio sobre una superficie bidimensional, sino que acentuara todas estas ideas de cómo percibimos cambiantemente, siempre modulando en cambio, en flux, nuestra propia percepción, no solo de la pintura, pero de todo a nuestro entorno. Entonces, si yo podía a través del juego, del cambio de espacio, del movimiento, de luz, jugar con el cambio pictórico, era acercarme a este arte total del cual hablaba Wagner. ¿Pensaste la pintura al mismo tiempo que la idea de sacar la imagen a una danza, o en el proceso surge esta idea? Pues la idea la llevaba arrastrando y había hecho algunos ejercicios fallidos de invitar a bailarines a trabajar conmigo en el taller y ver qué podíamos hacer, pero nunca había llegado a mucho. Y creo que honestamente cuando empecé a pensar en la exposición que íbamos a hacer en la galería ese año, estaba muy cansado y quería hacer algo muy sencillo, pero cuando empecé a trabajar las piezas, empezar a formular mi idea de cómo generar esta idea de pintura que en realidad envolviera al espectador, empezó a surgir, pero no fue algo desde su inicio, fue algo que al ver la escala de la pieza que estaba generando, tuvo sentido involucrar y expanderla a estos otros medios. Y te convertiste también en una especie de director, ¿no? Dirigiendo un desafortunadamente creo, pero colaborando con los 4 bailarines, con el coreógrafo, y creo que también un gran paso, ¿no? Para esta obra fue la fortuna de poderla conservar como una sola y que la obra esté hoy en una situación de quererse compartir. Esta es la segunda vez que se exhibe, la primera fue en la Ciudad de México en la galería, y la obra va a seguir viajando, ¿no? Ojalá que no solo en México, sino después en otros países. Eso también en cuanto a la colaboración, ¿no? Permite que donde se exponga puedan suceder otras acciones o danza o incluso nuevas composiciones musicales que van a mantener la pieza cambiando y más viva cada vez. Claro. Yo creo que no hubiera podido hacer una pieza de este tipo, de esta ambición de colaborar con tanta gente, de dirigir un equipo tan complejo, desde los iluminadores, los bailarines, los músicos, el orquestador, el coreógrafo, el vestuario, así todo eso, si yo no hubiera ido creciendo mi visión de qué era mi práctica desde hace años, ¿no? Yo nunca me imaginé ser un pintor que trabajara con un asistente ni dos. Yo siempre tuve la noción romántica de estar solo en mi taller, trabajando en el caballete, peleándome con el lienzo, que es una ficción total romántica. Pero al empezar estas piezas e ir profundizando y ampliando el vocabulario del lenguaje que existe en ellas, empezaron a crecer las necesidades colaborativas en mi taller, ¿no? Y empecé a investigar pues, cómo lo habían logrado pintores históricamente, que a la mera hora se volvió otra conversación con la historia de la pintura, al ver que Rembrandt tenía un taller, que en su taller se cotizaba la pintura en base a cuántas horas cada artista había pintado esa pintura, ¿no? Si Rembrandt pintó 5 horas y otro 10 horas y el maestro de las manos 15, pues
costaba X, ¿no? Y Rubens, si ves las pinturas inmensas de Rubens en el Prado, donde está la codorniz y el león y el guerrero con la lanza y las flores y las uvas, todo eso se pintó con un equipo de pintores. Y yo lo que quería lograr era esto, y yo no lo podía hacer solo. Entonces lentamente tuve un asistente, luego dos, luego tres, y fue creciendo el taller y mi necesidad de entender cómo dirigir un equipo, ¿no? Yo pinto con ellos, pero ellos funcionan como mis manos para ejercer las reglas que yo he establecido de cómo se genera un espacio, me apoyan en todo. Y si no hubieran tenido esa ruta de aprendizaje, me hubiera topado completamente con la idea de colaborar con cualquier otra persona. Y ahora esa idea colaborativa se ha vuelto algo tal vez esencial en este camino en el que estoy ahorita en mi práctica. Y sí, me emociona mucho la posibilidad que en León trabajemos con un coreógrafo nuevo para la puesta de esta pieza ya, y tal vez se genere una música nueva que se ejecute por la orquesta local, no sé, y la posibilidad de ir dándole una vida e identidad y colaboración local en cada vez que se muestra esta pieza. Pues es un poco esa idea de la visión cambiante del arte, de que nunca la vamos a ver de la misma manera, ¿no? Nunca se va a bailar de la misma manera, nunca la vamos a escuchar de la misma manera. La experiencia siempre va a ser única en cada encuentro que tengamos con ella. Y bueno, creo que la última pregunta sería de mi parte, a la que pregunten ustedes. ¿Qué sigue? ¿O a dónde te gustaría que llegara esto? En términos de tu lenguaje y tu colaboración tal vez con otras personas. Es curioso porque, como mencionaste anteriormente, todos los otros caminos que he llevado, que han llevado aquí, se han sentido limitados en algún momento. Este camino todavía se siente lleno de posibilidades. ¿Cuáles son? No lo sé. Sé que hay ciertas cosas que tienen que cambiar, o no tienen que, pero me interesa investigar qué sucede si se cambian, ¿no? ¿Qué sucede si son más volumétricas? ¿Qué sucede si no son un lienzo plano, sino un relieve? ¿Qué sucede si son esculturas que funcionan en un espacio solo, sin montarse? No lo sé, ¿no? ¿Qué sucede si son más gestuales? ¿Qué sucede si las pinto solo? ¿Me entiendes? Así, pero una cosa que tengo claro es que la pintura no es algo que se limita a una visión o un camino. Y mi vida como artista, como pintor, no necesariamente tampoco se tiene que limitar a un camino fijo y ni coherente. Tal vez podría ser más esquizofrénico, ¿no? ¿Por qué? Porque la pintura y sus posibilidades dan para entablar conversaciones diversas con diferentes visiones y posibilidades, ¿no? Y la verdad es que no sé hacia dónde va. A veces se siente claustrofóbico, a veces se siente cansado la inmensa estructura que requiere hacer estas piezas. Pero el resultado y la emoción de lograr en equipo lo que se logra, pues es algo que creo que es muy particular de este trabajo, ¿no? Que no se ve en otros lugares, porque no soy el artista que le da el boceto a sus asistentes y les dice, hagan lo que quieran y los vemos en la exposición, sino que trabajo con ellos para generar esto en conjunto y generar mi visión a través de esa colaboración. Y eso se puede explorar y extender en todo. Estaremos muy atentos. Muchas gracias. Gracias a ti, Mar.